La noche había caído sobre la región de los Gadarenos como un manto espeso, y el lago respiraba en silencio, oscuro y profundo, como si también aguardara. Desde las colinas pedregosas descendía un viento frío que se colaba entre las grietas de las tumbas excavadas en la roca. Allí vivía el hombre al que nadie podía dominar. Allí, entre huesos, alzaba su morada el vivo que no vivía, el prisionero de una multitud de voces que no dormían jamás. Sus pies desnudos estaban cubiertos de heridas antiguas, cicatrices por piedras y espinas. Sus manos conservaban las marcas de cadenas y grilletes rotos. Muchas veces los hombres del poblado habían intentado sujetarlo con cadenas y grilletes. Muchas veces habían creído haberlo vencido, y siempre, al amanecer, encontraban los hierros retorcidos como cera al fuego, y oían sus gritos rebotar en las colinas. Gritaba de día y de noche. Gritaba palabras que no eran palabras, nombres que no pertenecían a ningún idioma humano. Se lastimaba con piedras, no por gusto, sino para recordar que aún sentía algo. Y sin embargo, dentro de él, el dolor ya no tenía dueño. Los niños aprendían desde pequeños a no acercarse a los sepulcros. Las madres cerraban las puertas al caer la tarde. Los ancianos decían que aquel hombre había sido uno de ellos, que alguna vez tuvo nombre, casa y rostro apacible. Pero el tiempo y el miedo habían borrado su historia. Ya no era un hombre, era un límite, una advertencia, un lugar al que nadie debía mirar demasiado tiempo. Aquella noche, algo distinto se movió sobre las aguas. Una barca avanzaba lentamente, empujada por remos cansados. Los hombres aún respiraban con dificultad. Algunos miraban el cielo con incredulidad, otros el agua con temor reverente. Habían visto el mar obedecer una voz y todavía no sabían qué hacer con ese recuerdo. Cuando la quilla tocó la orilla extranjera, el silencio se tensó. Jesús descendió primero. Sus pies tocaron la tierra pagana sin vacilar, como si cada grano de arena lo hubiera estado esperando desde la creación. No llevaba espada ni estandarte, pero su presencia pesaba más que cualquier ejército. Entonces, desde las sombras de las tumbas, algo se agitó. El hombre salió corriendo hacia él. No caminó, se lanzó como una flecha desatada. Sus ojos, encendidos por una furia que no era suya, brillaban en la penumbra. Su boca se abrió para gritar, y el grito fue un coro. Muchas gargantas hablaron a la vez, y sin embargo, todas temblaron al verlo. Cayó de rodillas a pocos pasos de Jesús. La tierra se levantó en polvo bajo el impacto, y desde lo profundo de su pecho brotó una voz que suplicaba y desafiaba al mismo tiempo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Las palabras, cargadas de un conocimiento que ningún hombre podía haber enseñado, flotaron entre las tumbas. Los discípulos se quedaron atrás, inmóviles. Sabían que aquel no era un encuentro como los otros. Allí no había enfermos que pedirían sanidad, ni multitudes que buscarían pan. Allí el mal se había hecho casa. Jesús lo miró, no con miedo, no con desprecio. Lo miró como se mira a alguien cuyo nombre aún no se ha perdido del todo. Su voz fue firme, clara, más fuerte que el viento y más suave que el agua. Espíritu inmundo, sal de este hombre. El cuerpo del gadareno se estremeció como sacudido por una tormenta interior. Sus manos se clavaron en la tierra. Un rugido brotó de su garganta y la colina entera pareció responder con ecos. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Jesús. Hubo un silencio pesado, como si la pregunta hubiera atravesado capas de oscuridad antiguas. Entonces, la voz volvió a hablar, ya no con desafío, sino con urgencia. Mi nombre es Legión, respondió la voz, porque somos muchos. No era una metáfora, era una confesión.
Dentro de aquel hombre habitaba una multitud de voluntades quebradas, una invasión que había reclamado su mente, su carne y su memoria. Cada espíritu había dejado su huella, su herida, su mentira, y todos sabían que estaban ante aquel que no podía ser engañado. A cierta distancia pastaba una gran piara de cerdos, animales que se movían inquietos, como si presintieran lo que estaba por suceder. Los espíritus suplicaron entonces, no desde el orgullo, sino desde el miedo más primitivo. Envíanos a los cerdos, permítenos entrar en ellos. Jesús alzó la mirada hacia la colina. El cielo parecía contener el aliento. Y con una sola palabra, corta como un relámpago, concedió permiso. Vayan. Lo que siguió fue un estruendo. Un alarido que no nació de un solo pecho, sino de muchos, escapó del hombre como una marea negra. La piara entera se agitó de repente. Los animales comenzaron a correr presas de un terror inexplicable. Sus cuerpos se atropellaron unos a otros y sin detenerse se precipitaron colina abajo hasta el lago. El agua se cerró sobre ellos y el ruido de sus cuerpos al caer fue como el golpe final de una batalla invisible. El silencio regresó. El hombre quedó tendido en el suelo, jadeando. Sus manos dejaron de temblar. Sus ojos, antes encendidos por el caos, comenzaron a aclararse, como un cielo después de la tormenta. Por primera vez en muchos años, respiró sin que algo dentro de él gritara. Jesús se acercó y lo ayudó a incorporarse. Alguien trajo ropa y el hombre se cubrió. Se sentó a los pies de aquel que lo había liberado, no como un derrotado, sino como un discípulo recién nacido. Sus pensamientos, antes dispersos como hojas al viento, se ordenaban lentamente. Recordó su nombre, recordó el rostro de su madre, recordó la paz. Los que cuidaban los cerdos habían huido al ver aquello y ahora regresaban con otros del poblado. Llegaron corriendo, esperando encontrar destrucción, y hallaron algo que los desconcertó aún más. El hombre que había sido su terror estaba allí, vestido y en su sano juicio. Y Jesús, el responsable de aquella transformación, permanecía de pie, sereno. El miedo se apoderó de ellos, no el miedo al endemoniado, al que ya conocían, sino un miedo nuevo, más profundo, un miedo ante el poder que no podían controlar ni comprender. Miraron el lago donde flotaban los males perdidos, calcularon la pérdida, pesaron el milagro contra su economía, la libertad de un hombre contra la seguridad de sus costumbres. Y tomaron una decisión. Le rogaron a Jesús que se fuera de su región. No hubo ira en su respuesta, no hubo reproche. Jesús volvió hacia la barca. El reino no se impone por la fuerza, se ofrece y a veces se rechaza. Mientras se alejaba, el hombre liberado corrió tras él, con lágrimas en los ojos. «Déjame ir contigo», le suplicó. «Quiero seguir tu camino». Jesús se volvió una vez más, lo miró con una ternura admirable. Entonces le dijo: Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo tuvo misericordia de ti. El hombre asintió. No era el camino que había imaginado, pero era un llamado. Vio la barca alejarse y luego se volvió hacia su pueblo, el mismo que lo había temido y encadenado, el mismo que ahora lo miraría con asombro. Y fue. Cruzó calles que había evitado durante años, tocó puertas que antes se habían cerrado a su paso, habló en plazas donde solo se había escuchado su grito, y contó su historia. No adornó el horror ni ocultó la oscuridad. Habló de las tumbas, de las cadenas rotas, de las voces que lo habían habitado. Y habló de Jesús, de una palabra que bastó, de una mirada que no lo rechazó, de una misericordia más fuerte que una legión. Muchos no le creyeron, otros se burlaron, pero algunos, al escuchar, sintieron que algo se movía dentro de ellos, como una puerta que se abría lentamente. Porque la historia del Gadareno ya no era solo la suya,
Era la prueba de que no hay tumba demasiado profunda, ni noche demasiado larga, ni esclavitud tan antigua que el Hijo del Dios Altísimo no pueda atravesar. Y así, entre tumbas que ya no tenían la última palabra y cadenas convertidas en polvo, la región de los Gadarenos escuchó, por primera vez, el eco de una libertad que había llegado caminando sobre las aguas. Espero que esta historia haya iluminado tu corazón y te haya recordado que la fe puede transformar cualquier situación. Si quieres seguir descubriendo más relatos llenos de esperanza, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Y dime en los comentarios, ¿qué relato bíblico quisieras escuchar después? Tu participación hace que esta comunidad crezca. Sigamos recorriendo este camino aquí, en la Biblia Épica.